Agradezco mucho la invitación de la Comisión sobre Delitos Económicos del Colegio de Abogados y la verdad que es un tema que de los tiempos en que yo fui a estudiar a España en el 79-80 me comenzó a preocupar, a interesar, tanto el tema de la resocialización como el delito económico. Lo que pasa es que yo le dije a don Eric que yo le iba a dar un matiz diferente a la exposición y en realidad me desvío un poco del tema central de los delitos de cuello blanco. A mí me pareció que la denominación de delito de cuello blanco es una denominación que tiene que ver con el poder. Y por esa razón voy a hacer unas reflexiones sobre el tema de lo que significa la persecución de la corrupción en Costa Rica. Tengo la convicción de que la corrupción tiene muchas de las características del delito económico, muy parecido. Y si uno incluso va y aplica la teoría de Sutherland sobre el tema de la asociación diferencial, uno encuentra que en política se aplica mucho esas categorías. De tal manera que no me voy a referir a temas puntuales económicos, aunque dejo pendiente algo que a mí me parece que sería interesante hacer una valoración en el futuro. Es el tema de la tutela del consumidor. A mí me parece que el procedimiento que lo regula es un procedimiento muy débil y con muchas omisiones. Y es porque en el delito económico siempre hay una gran influencia de poder para definir las reglas de persecución. Todo el mundo está más o menos de acuerdo sobre el tema de la delincuencia convencional, pero cuando ya viene el tema económico y el tema tributario y el tema de la persecución del enriquecimiento ilícito, ahí comienzan a haber una gran cantidad de bemoles que incluso pueden ser desapercibidos para la población. Por eso es que me desvío un poco, a lo mejor no me van a volver a invitar porque me desvío del tema, pero lo señalo en el siguiente sentido. Los delitos de cuello blanco son una denominación genérica que no refleja en absoluto el tema del poder. Para la sociología criminal del etiquetamiento y la criminología crítica, que me parece que es convergencia de dos teorías muy importantes, en una convergencia conceptual, los delitos de cuello blanco son delitos desde el poder, tanto fáctico como formal, porque es muy importante no tener esa visión de que los poderes son poderes formales, no. Hay una cantidad, un universo de poderes fácticos que no están bajo el control de ningún poder formal. Dentro de esta visión tan amplia me concentraré en el tema de la corrupción, que es sin duda alguna crimen organizado, pero al que se le da un trato un poco diferente. Suena como fuerte decir que es crimen organizado, y muy bien lo señalaba el profesor Gallens, en el sentido de que no todo delito económico es crimen organizado, pero sí hay una similitud y hay puntos en que se encuentran crimen organizado, delincuencia económica y corrupción. Cuesta admitir que muchas de las acciones cometidas desde el poder se comportan como crimen organizado. Hay delitos de abuso de poder como el enriquecimiento ilícito, los nombramientos ilegales, el cohecho, que se ejecutan al amparo del partido político. En ocasiones, por una serie de factores de orden sociopolítico, el partido se convierte en el que protege al infractor, especialmente si el asunto no ha llegado a instancias judiciales. Yo siempre me planteo el tema. El partido es una asociación que juzga más o menos objetivamente a sus intervinientes o a sus miembros, o el partido es una gran caja de protección de sus adherentes, cosa que humanamente es comprensible. En este respaldo político partidario muta hacia la protección, interviniendo una serie de factores. La adhesión irracional, la solidaridad malentendida, los antivalores convertidos en valores.
A veces pueden existir redes de apoyo partidario que convierten las comisiones y los favores en una actividad estructural. Pero por supuesto no me inclino por descalificar toda la actividad política, porque estimo que hay muchas personas que intervienen en la política y lo hacen con un comportamiento intachable e incuestionable. No es fácil enjuiciar a los grandes personajes de la política. Son procesos en que el sistema se pone a prueba dramáticamente. Y aquí encuentro una similitud entre el delito de cuello blanco y el delito desde el poder de la corrupción, porque no es fácil juzgar ese tipo de delitos. Las pasiones se desatan a límites insospechados. Un proceso penal por un hecho delictivo pone en grave peligro el poder y el prestigio de la persona sometida a este trance. El sistema tiene limitadas capacidades para responder y los actores toman previsiones para neutralizar estas amenazas. Por ejemplo, los compromisos implícitos que pueden filtrarse hacia la cúpula judicial, la debilidad o la influencia sobre la fiscalía. El poder es demasiado precioso, demasiado importante para dejarlo en manos de un fiscal general o de unos fiscales ocurrentes. En nuestro sistema, la fiscalía presenta una gran debilidad histórica, la carrera fiscal. Es decir, que hablamos mucho, pero la fiscalía tiene una debilidad histórica que no es consciente, digamos, no es una cosa planificada, pero que debiera resolverse. La fiscalía debiera responder a los mismos principios de nombramiento de la carrera judicial. Esto torna vulnerable un principio tan importante como la independencia de los fiscales. ¿Cuán independientes son los fiscales? Tan importante porque son los que construyen la acusación en todos los delitos y especialmente los que tienen que ver con el poder. En Costa Rica hemos vivido un dramático proceso al enjuiciarse a 2 expresidentes. Y voy a hablar de esto porque nunca se habla. Mire, el país para mí está traumatizado con este tema. Y tampoco voy a hablar menudencias, voy a hablar en sentido amplio. Claro que es que en casa de ahorcado no se mienta soga, pero yo voy a mentar la soga, ¿verdad? Hablar sobre el abuso de poder, que eso es la corrupción, requiere hacer una breve evaluación sobre estos acontecimientos. Creo que sería exagerado decir que en Costa Rica gobiernan los jueces. Eso es muy exagerado. En un sistema presidencialista es arriesgado hacer esta afirmación. En algunos casos la fiscalía y los jueces tienen la palabra, pero muchas veces se impone el silencio, el disimulo o las decisiones que sustentan una exclusión por tecnicismos legales. Y lo mismo puede pasar con delito económico. Es decir, nadie quiere hablar del delito económico cuando los personajes en juego son de mucha trascendencia o son actores importantes. Formalidades que son jurídicamente impecables, pero que respecto al ejercicio del poder resultan irritantes. El ciudadano no comprende el origen de la exclusión, la absolución o la inacción. Y no estoy hablando de las redes sociales, porque en las redes sociales lo que puede resultar es una cosa terrible desde el punto de vista del enjuiciamiento. ¿Cuáles son los efectos o secuelas de un proceso tan traumático como el enjuiciamiento de 2 expresidentes, figuras prominentes de nuestra política? Estos son, para el común de las personas, cuestiones de cuello blanco. Personas muy respetadas y admiradas que enfrentaron esa prueba. De esa experiencia deben derivarse valoraciones críticas que permitan corregir lo que se hizo mal, fortalecer lo que fue una actuación jurídicamente impecable. El primer efecto del enjuiciamiento, de enjuiciamientos tan pesados es que nadie quiere hablar del tema, porque provoca diversos sentimientos, incredulidad, desánimo, temor, etc. El sistema tiene limitadas capacidades para enjuiciar a quienes son actores principales. Destaco que estas figuras, actores prominentes del tinglado político, que ejercen un poder similar a los poderes fácticos, porque aunque ya no tengan ningún cargo formal, podrían desplegar una poderosa influencia sobre quienes tienen poder formal como parlamentarios, ministros, personeros importantes de poderes fácticos, como son los grupos empresariales y financieros. Vean si esto es cierto, que pueden preguntar con quiénes hay que hablar para mostrar interés por un cargo que debe elegir el Parlamento. No basta hablar solo con los parlamentarios.
debe conocerse el criterio de los líderes indiscutidos, que sin poder formal ejercen un gran dominio sobre la opinión de los parlamentarios. Estas son las realidades a las que le presto atención, porque en este tema hay mucha teoría y muchas declaraciones, pero pocos resultados, porque hay realidades que tienen una presencia vigorosa. Otro efecto se aprecia respecto a los funcionarios encargados de la investigación y persecución de los delitos y los que les corresponde juzgar, aunque tengan un poder formal, pueden temer las represalias o presiones que pueden experimentar a causa de sus decisiones. Y por supuesto que hay gente que teme desde que nació, ¿verdad? Por eso ya eso es otro problema. Las represalias tan variadas son moneda de curso legal en estos procesos. Así lo registran casos que se han dado en la historia de la persecución de delitos realizados desde el poder. El temor no es infundado, porque podemos preguntarles, ¿qué le ha ocurrido al fiscal general que impulsó estos procesos o a los jueces que juzgan estos casos y en ambos, en primera instancia, se dictó un fallo condenatorio? Por el momento, puedo decir que al exfiscal Dalanese, quien recientemente aspiró a una magistratura en la sala penal, los parlamentarios lo calificaron con un 0 al evaluar la entrevista que le hicieron. Uno se pregunta, ¿qué significa esa nota? ¿Será una evaluación por lo que dijo o por lo que ha dicho o por lo que ha hecho? No lo sé. Pero a todos los fiscales que aspiren o ejercen el cargo pensarán muy bien si es conveniente llevar procesos contra figuras políticas prominentes, políticos que ejercen una poderosa influencia dentro del sistema político en general y aunque no tengan un poder formal. Aún los que han sido enjuiciados se sienten amenazados por un fiscal general que se atreve a tanto, porque la fiscalía está para lo normal, para los ciudadanos de a pie, pero no para los miembros de las cúpulas políticas. Esto no es un tema menor. El temor y la renuncia a las aspiraciones es una motivación importante en cualquier ser humano. Me pregunto ahora, ¿qué les ha ocurrido a los jueces que en primera instancia dictaron una sentencia condenatoria contra ambas figuras? Ninguno ha estado en la terna para ser magistrado de alguna sala. Y una de ellas, que era magistrada suplente de la Sala Constitucional, dejó de serlo. Las facturas en política se cobran silenciosamente. Esto es delincuencia o tiene que ver con el poder de cuello blanco. Cuando ustedes leen a Sutherland habla del poder y cómo la gente se justifica en su ejercicio del poder. Entonces puede ser en lo económico, puede ser en lo político. Hay consecuencias para el que se atreve a ejercer su independencia muy seriamente. Todo esto lo observan los fiscales y los jueces. Pensarán que no desean ser excluidos, estigmatizados o recibir un varapalo. El que acusa recibe cobros silenciosos desde el momento en que plantea la investigación y la acusación de los miembros más importantes de la élite política. Los jueces que juzguen y condenen seguramente no serán los candidatos más votados para magistrado. No alcanzarán esas maravillosas votaciones masivas para ascender a cargos de mayor poder. Se exponen por lo menos a reprobar escandalosamente la entrevista con una nota de 0. El 0 es el horizonte de quien tiene méritos profesionales y académicos y se da el lujo de ejercer su cargo con independencia, todo un lujo en tiempos de siempre. Sino que lo digan, cuando ustedes leen Yo Claudio, pues encontrarán ahí también todo lo que significa el poder. En el juzgamiento de estos casos surgió un tema que no analizaré, pero que evidencia las dificultades para juzgar estos casos de ganancias no declaradas, comisiones, fondos cuestionados. En ambos el dinero pasó por una cuenta en el exterior, es decir, que en este tipo de actividades el enriquecimiento ilícito, el trasiego, siempre se canaliza a través de bancos en el exterior, que usted lo mencionó muy bien, don Eric, el tema de la prueba transnacional. Entre secretos de los negocios ilícitos se mezcla el de los que podrían ser ilícitos. Las ganancias o beneficios de la delincuencia común no pasan por los bancos, ni ese trasiego es secreto, pero en la delincuencia desde posiciones de poder, el mismo sistema brinda una protección que introduce
serias dificultades a la investigación. La decisión de los jueces fue excluir los registros bancarios del exterior porque la orden de intervención de las cuentas provino de un fiscal y no de un juez. En Panamá, que es el país en el que estaban las cuentas, la orden de intervención de esos registros corresponde al fiscal y no al juez. Según la decisión mayoritaria, el fiscal encargado debió pedirle la intervención al juzgador. No pudo entonces conocerse el trasiego de un dinero cuestionado porque a pesar que se hizo conforme a la legislación local, debió ordenarlo un juez. Nadie ha propuesto una reforma legislativa que permita resolver esta paradoja, porque a pesar de que existió el trasiego, el ordenamiento no permite conocer el flujo de estos fondos. ¿O existe ese proyecto después de analizar todo lo que ocurrió ahí? No me interesa decir que está bien o que está mal la decisión. Lo destaco como una dificultad que fortalece el tema de la impunidad y del derecho penal simbólico, porque eso es lo que estoy hablando. Derecho penal simbólico. A ningún actor político le ha preocupado esta grave limitación y seguimos teniendo reglas imprecisas que impiden conocer la ruta seguida por fondos recibidos en cuentas corrientes en el exterior, cuyo origen amerita una investigación o una declaración jurada. Porque así como hay transparencia en la administración pública respecto de todos los fondos que reciben funcionarios e instituciones, los particulares no pueden estar exentos de esta regla de transparencia. ¿O es que la transparencia solo es para los funcionarios públicos? Entonces vivimos un mundo esquizofrénico, porque solo un sector, esos sí son transparentes, y los otros están autorizados a no serlo. Bendito que sea así, pero para efectos de delincuencia económica y para efectos de investigación y para efectos de persecución, eso hace que la limitación sea estructural. Particulares y funcionarios, es decir, todos los ciudadanos deben rendir cuentas del origen y destino de sus fondos. Y aquí voy a mencionar algo que lo he escuchado y lo pude identificar hoy en un libro de Figueres sobre la pobreza de las naciones o la riqueza de las naciones, pero es la pobreza de las naciones. Ahí él habla de que lo público y lo privado es muy huidizo. Cuando yo hago actividades que tienen trascendencia pública, es pública también. Eso es lo que estoy diciendo aquí. No puede imperar esta esquizofrenia en que se imponen reglas de transparencia a los ciudadanos que trabajan en lo público y se legitima la opacidad a los ciudadanos que reciben sus ganancias y beneficios en actividades privadas. La distinción resulta discutible. Y claro, aquí menciono a alguien que yo creo que es una autoridad, por lo menos en principio. Bien dice Ferrajoli que en el mundo de lo privado, actores influyentes en el devenir social y político imperan los poderes salvajes. Bueno, en el tema del delito económico, la delincuencia económica, y en el tema del que estoy hablando, imperan los poderes salvajes. En uno de los casos contra uno de los expresidentes, el tema del arrepentido testigo de la corona tomó mucha importancia. Se objeta esta figura por ser contraria a los fundamentos del derecho penal liberal. No me adentraré en esta discusión, de nuevo no me adentraré en esta discusión, que de hecho sea de paso es importante. Pero no hay duda que en el derecho comparado, especialmente en el famoso manos limpias o en italiano mani puliti, la figura del arrepentido fue determinante para el éxito de este macroproceso contra la corrupción. Bueno, pues en Costa Rica la figura, por razones diversas, no es admisible en principio por fallos que ya se dieron. Ninguna autoridad estatal ha propuesto un ajuste de esta figura a pesar de sus cuestionamientos. Hay que abrir ese espacio. Es muy probable que en temas de delincuencia económica el arrepentido pueda ser una figura procesal interesante a valorar. Las ramificaciones y la naturaleza de la corrupción que se comporta como el crimen organizado requiere una estrategia de penetración en una organización como los partidos políticos, que muchas veces las lealtades responden a los antivalores y los valores oficiales son postergados. ¿Quién es un buen adherente? ¿El que se hace el tonto o el que denuncia? ¿Qué problema? El buen adherente.
El buen adherente es el que aplica ese dicho tan feo que dice que por perro que come perro no es buen perro. Creo que para el ciudadano costarricense desearía pasar la página de este caso, porque resultaba traumático ver a un ciudadano distinguido que ocupó la presidencia discutiendo con un cercano colaborador sobre hechos y acciones en los que se evidencia una actividad anómica, en contradicción con los principios y valores que deben imperar en la función pública. Tema muy vidrioso y complejo, sobre el cual yo no me voy a pronunciar, que me parece que la prudencia lo impone. Para algunos miembros de la clase política, este ejercicio no es agradable porque se podrían sentir amenazados. Porque no crean ustedes que otras personas que podrían estar en actividades no muy santas, no piensan que cuando veas las barbas de tu vecino rapar, pon las tuyas a remojar. Dice, esto me puede pasar a mí. ¿Qué hacemos con la fiscalía? ¿Qué hacemos con la judicatura? Como que estas cosas se nos salieron de control. Poco importa el juicio del ciudadano común, pero enjuiciar los actos reprochables del poder, y aquí coincide con la delincuencia de cuello blanco, provoca un rechazo solapado de algunos sectores de la élite, porque quienes están en esta condición no conciben un enjuiciamiento ante tribunales ordinarios. Claro, y además el drama penal, bien dice Nils Christie, que el derecho penal es el derecho penal del dolor. Desde el punto de vista de la psicología, para los que les gusta mucho que el derecho penal todo lo resuelva, ¿va? Ese derecho penal del dolor. Desde el punto de vista de psicología social y política, creo que el enjuiciamiento de los expresidentes, hecho inédito, ha resultado traumático. Y eso a mí me parece que resultó traumático. Esta excepcionalidad demuestra la argumentación central de esta exposición. Respecto al abuso de poder de las cúpulas del poder político y económico, predomina la impunidad e impera el derecho penal simbólico. Siempre me he preguntado, ¿cómo llegaron las autoridades competentes a conocer de estos casos? ¿Fue una investigación planificada y sistemática? Me temo que no, porque los casos de corrupción, las cifras doradas, con tantos condicionantes y dificultades, casi siempre pasan desapercibidas. Y aquí les pongo un ejemplo. ¿Cuántos casos de delito económico conocemos? ¿Y de qué manera llegamos a ellos? ¿O es que tienen una campana de protección probatoria? Uy, bueno, qué dicha que solo fue el agua. Algún complot. Pero en las instancias políticas es otro indicador sobre dificultades que existen para la represión penal contra el poder con mayúscula. Este tema permite hablar sobre lo que no se ha hecho. Hay pocos referentes concretos, libros y teorías, pero la impunidad sigue siendo elevada. Nuestra experiencia con los expresidentes nos deja muchos interrogantes, tantas instancias que deberían intervenir y no intervienen. Una de ellas, los tribunales de ética de los partidos, que deben juzgar y valorar sin necesidad de imponer condenas excesivas. Basta un juicio de reproche bien fundado. Eso puede ser suficiente para formar a la opinión pública. En un tribunal de ética puede bastar un juicio de reproche bien fundado. No requiere nada más. Es que a veces nos empeñamos en aplicar el derecho penal y no nos percatamos que existe una grave incompatibilidad entre poder y derecho penal, que siempre ha sido el derecho de la desigualdad, que no descubro nada con esta afirmación, efectivamente. Demasiadas abstracciones sin ver la realidad, pero quizás también las instancias de poder tampoco se someten a un reproche ético simbólico. Y en el tema de los tribunales de ética, pues hay un espacio muy grande para meditar y reflexionar, pero yo no me voy a meter en eso, nada más mencionarlos. El sistema judicial, además de sus naturales, razonables e históricas limitaciones, no puede lidiar en solitario con una actividad de investigación y represión de delitos que se ejecutan al amparo de una estructura que controla los centros neurálgicos, quizás ocultos, como ocurre muchas veces del poder. Jueces y fiscales que, a pesar de su poder formal nada despreciable,
poco pueden hacer frente a los infractores que controlan sistemática y organizadamente el aparato político, que es como decir el aparato de poder. La ingenuidad en esta materia es el mejor aliado de la impunidad. El fraccionamiento del poder con diversas fuerzas políticas puede contribuir a una actuación más independiente del sistema de control punitivo. Ya para ir cerrando mi exposición, ¿qué buen ejemplo de la práctica puedo señalar respecto de las limitaciones del sistema judicial? En el último informe de la Fiscalía, General sobre un grupo de delitos vinculados con la probidad, casos más o menos importantes, algunos de ellos con una desestimación en favor de un expresidente, le formulé preguntas en corte que ocasionaron una reacción una molestia al fiscal general. Era importante conocer las dificultades que enfrentaba la Fiscalía sobre temas relacionados con delitos cometidos desde el poder, conocer las dificultades que se enfrentaban, algunos de los casos con 4 años de esperar alguna definición sobre desestimación o acusación, porque la pregunta no era para que tuviera que formular acusación. Las preguntas fueron abiertas, sin embargo, solo el magistrado Arroyo Gutiérrez me acompañó en el interrogatorio. El resto de la Corte guardó silencio, actitud que respeto a todos los compañeros. Pero las simples preguntas incomodaron, porque sobre temas de abuso de poder vinculados con instancias de poder importante no se requiere hablar, no se quiere hablar. No vaya a ser que se produzcan malos entendidos y represalias. Es decir, tanto que se ha escrito sobre delitos desde el poder, enriquecimiento ilícito, maniobras económicas, ocultamiento de fondos, pero en la práctica ni siquiera se puede preguntar sobre las dificultades que enfrenta la Fiscalía en estas investigaciones. Recuerdo que me atreví a preguntarle al fiscal general sobre su opinión sobre una figura tan polémica como el arrepentido o el testigo colaborador. Pero de inmediato un magistrado de la sala penal contestó o protestó porque había un asunto pendiente en casación sobre ese tema. No quise polemizar, pero yo no hablaba del caso concreto, sino de las dificultades prácticas que se habían enfrentado en la aplicación de esta figura, que dicho sea de paso, considero que es crucial en el combate del crimen organizado, incluida la corrupción. Y es que me parece que, dicho en términos muy simples, el crimen organizado, la corrupción, el delito económico, crea un espacio formal e informal de impenetrabilidad. Si no hay alguien desde adentro que lo haga, que diga con una serie de limitaciones que se pueden valorar y discutir, es imposible llegar a esos casos, casi imposible. Aparte de otras figuras que no es del caso comentar en este momento. Finalmente, yo quería señalar las contradicciones de un discurso que está omiso o que es omiso. Hay otros ejemplos que evidencian la resistencia a someterse al principio de igualdad en temas que tienen que ver con el abuso de poder. En los votos 11.637 del 10 y 11.352 del 10, la Sala Constitucional le dio un plazo de 36 meses a los diputados para que reformaran la Constitución con el fin de incorporar el deber de probidad como causal de cancelación de la credencial y otras sanciones. Eso porque, de acuerdo, conforme al derecho internacional, eso es necesario. Hasta la fecha, el Parlamento no ha cumplido con el mandato. Hay una voluntad política efectiva de no acatar el mandato de la Sala, tema que a mí no me quita el sueño, porque que no le hagan caso a la Sala, eso lo comprendo bien porque hay una limitación política. Otra muestra del derecho penal simbólico, la impunidad, un buen ejemplo que demuestra que es muy exagerado decir que Costa Rica tiene un gobierno de los jueces. Ustedes lo han oído muchas veces. Costa Rica tiene el gobierno de los jueces. Bueno, pues, aquí está el mejor ejemplo. 36 meses y los diputados no le hacen caso porque tendrán sus razones, que yo respeto.
pero tiene que ver con el principio de probidad. Entonces, claro, cuando uno habla, cuando ve a Sutherland, la criminología crítica y todo esto, y ve este caso, dice, pero ¿para qué discutir tanto si el suelo está muy plano? La ley de acoso sexual es un buen ejemplo de la impunidad que tiene sus raíces en la definición legislativa. Porque al promulgarse la ley 7476, al definir las sanciones para los parlamentarios culpables de acoso sexual, se previó que la sanción más grave que se puede imponer es una amonestación pública. Artículo 26A. El acoso sexual es un típico abuso de poder, pero los parlamentarios no son destituidos de su cargo, como ocurre con otros funcionarios, sino que se les impone una amonestación pública. Buen ejemplo de las distinciones en una norma aprobada por los parlamentarios. Este es otro indicador que evidencia cómo se desatan los discursos incendiarios cuando hay abuso de poder contra el tema de la criminalidad económica. Pero en la realidad la sanción es simbólica. La impunidad la legitima la misma legislación y en el delito económico pasa 3/4 de lo mismo. Esta materia tan vinculada al ejercicio del poder tiene un parentesco con Maquiavelo que señalaba: los deseos humanos son insaciables, pues la naturaleza humana desea y quiere todo. De aquí surge una eterna insatisfacción. El diseño de una política criminal que controle los deseos insaciables del ser humano en cualquier ámbito, quizás es un objetivo que impone límites, una visión realista y un enfoque multidisciplinario. A veces la política tiene sus propios instrumentos para resolver los temas y el derecho penal puede ser una herramienta demasiado exigente y ineficaz. Y aquí yo me planteo si no será mejor que muchos asuntos de corrupción, de abuso de poder, se resuelvan en las instancias políticas con un escenario transparente. Porque el derecho penal muchas veces es totalmente incapaz por el tema del poder y las estructuras de poder y la prueba de llegar a eso. Y lo mismo puede pasar y pasa con la delincuencia económica. Yo les agradezco mucho que me hayan prestado la atención tan respetuosa que me han dedicado y he compartido con ustedes unas meditaciones sobre temas que me ha tocado vivir a mí desde la Sala Constitucional y en tiempos también en que fui fiscal general, porque debo decir que a mí me correspondió ser el primer fiscal general que investigó un fraude en la Casa Presidencial. Así es que me tocó fuerte y sé de lo que estoy hablando. Muchas gracias.